Dios los bendiga, qué gusto saludarles nuevamente y tenerles ahí del otro lado de sus dispositivos para experimentar la palabra de Dios, gustarla todos juntos en esta noche. Es para mí un placer compartirle este nuevo mensaje de las Sagradas Escrituras que lleva por título Sentido de responsabilidad. Sentido de responsabilidad. Yo recuerdo que hace un buen número de años, cuando yo era un niño, bastante pequeño todavía, yo digo tal vez unos 8 años, 9 años, estábamos en el patio de nuestra casa haciendo un trabajo manual por ahí con papá, utilizando unas ceguetas muy delgaditas, un arco pequeño, cegueta delgada. Esas ceguetas sirven para hacer cortes curvilíneos y pequeños en la madera. Estábamos haciendo un trabajo de ese tipo y papá me dio la oportunidad de cortar la madera con esa cegueta. Y recuerdo que una de las cosas que me dijo mientras lo hacía es: ten cuidado que no se te vaya a quebrar. Hazlo de esta forma, me mostró, para que no se vaya a quebrar la cegueta. Está bien, dije yo, y empecé a cortar. Un momentito más y papá se fue de ahí donde estábamos, entró a la casa y yo quedé solo ahí cortando. De pronto, en un momento dado, mientras cortaba, se quebró la cegueta. Y recuerdo que me asusté mucho, me dio miedo, tomé aquella cegueta en dos partes y busqué dónde tirarla. Detrás de mí había un tronco que parecía que hacía rato que no se movía y eché la cegueta por detrás porque tenía miedo de lo que papá dijera. Entonces tomé un repuesto porque había varios ahí, lo puse en el arco y seguí cortando tranquilamente la madera. Cuando papá vuelve, pues todo tranquilo, sin novedad, pero recuerdo que algún objeto perdió mi padre en ese momento que no tenía a la mano, lo perdió de momento de vista y él empezó a buscarlo, no recuerdo qué objeto era. Y él empezó a buscarlo y empezó a levantar las cosas hasta que llegó a ese tronco donde yo había puesto la cegueta trozada y lo levantó y miró la cegueta quebrada ahí. Ustedes podrán imaginarse cómo me fue en aquella ocasión. Era tan solamente un niño, pero lo que quiero decirle es que por lo mismo, porque era un niño, me faltó sentido de responsabilidad. Es decir, no cumplí con mi obligación de decirle a mi padre cuando volvió: papá, rompí la cegueta. No cumplí con esa obligación que yo tenía. No respondí a mi deber en ese momento. No fui responsable en cuanto a mi conducta, en cuanto a lo que había hecho. Así que me faltó responsabilidad. Era un niño, estaba inmaduro. Eh, para esto hay que decir que responsabilidad es precisamente sinónimo de madurez. Y le estoy diciendo que me fue mal en aquella ocasión por la manera en que yo procedí, pero esa es consecuencia de la falta de responsabilidad. Lo cierto es que siempre donde se encuentren manifestaciones de una falta de responsabilidad, habrá consecuencias negativas. Por eso hoy yo quiero enfatizar que debemos tener sentido de responsabilidad. Es la razón por la que es la temática de este mensaje esta noche. Hoy le quiero compartir algunas razones por las que usted y yo deberíamos ser responsables, personas responsables. Vamos a comenzar diciendo que una persona responsable tiene el deber o tiene el anhelo de comprometerse. Bueno, más que tal vez razones, estas serían algunas características de las personas que tienen responsabilidad. Una persona responsable viene a manifestar compromiso. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo manifestó muchas veces un grande compromiso con respecto a la misión que el Padre Celestial le dio para cumplir en esta tierra. Se manifestó de muchas maneras, pero una de esas formas en las que, o de esas ocasiones en las que se manifestó la responsabilidad del Señor Jesucristo, nos lo manifiesta el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 53 y 54. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando. Fue en aquella ocasión que Judas Iscariote, juntamente con aquella turba que le seguía, llegó allá
con el propósito de arrestar al Señor Jesucristo. Usted recordará que Judas traicionó a Cristo y lo entregó con un beso. Esa ocasión fue cuando ocurrió. Toda aquella turba llegó y el Señor Jesucristo valientemente salió a su encuentro y les dijo: ¿a quién buscan? Todos aquellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Y entonces procedieron a forcejear con él. La palabra de Dios nos dice que en esa ocasión el apóstol Pedro, quien era temerario, desenfundó de inmediato su espada e intentó defender al Señor Jesucristo. De hecho, hizo un buen intento. La palabra de Dios nos dice que empezó a lanzar golpes con su espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco, que era siervo del sumo sacerdote. Es el testimonio que da Mateo capítulo 26. Pero cuando esto ocurrió, el Señor Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada, Pedro. No tienes por qué hacer estas manifestaciones de violencia. Guárdala. ¿Qué no sabes tú que si yo quisiera ser liberado, si yo quisiera ser preservado de este momento, yo oraría a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Lo que el Señor estaba diciendo es que si él oraba al Padre pidiéndole su ayuda para que viniera a liberarlo en aquel momento en que lo arrestaron para llevarlo a la cruz, porque fue esa misma noche que crucificaron al Señor Jesucristo, el Señor le hubiera mandado más de 72,000 ángeles. Me parece bueno ese dato. Más de 72,000 ángeles. Porque el Señor Jesús habló de 12 legiones de ángeles. Si nosotros recordamos que una legión, hablando desde la perspectiva del ejército romano, estaba constituida por 6,000 elementos, multiplicamos esos 6,000 por 12 legiones que el Señor Jesús estaba diciendo que el Padre le enviaría. Estamos hablando de más de 72,000 ángeles. En otras palabras, Jesús estaba declarando que él no tenía problema. Si él le pedía auxilio al Padre, inmediatamente quedaría liberado, y aquella turba que venía a arrestarlo e incluso el ejército romano completo no podrían resistirlo. Pero cuando el Señor Jesús declara aquello, dice: no obstante, si yo le oro al Padre para que Él me liberte, entonces ¿cómo se cumpliría la profecía, lo que está escrito de mí? A mí me da por pensar que el Señor Jesucristo en ese momento tenía en su mente la profecía del profeta Isaías capítulo 53, donde dice: ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por su llaga fuimos nosotros curados, y el pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese texto seguramente Jesús lo tenía en su mente. Era una palabra profética con respecto a los sufrimientos del Mesías. ¿Cómo se va a cumplir la palabra profética?, preguntaba el Señor Jesús, si yo le pido al Padre que me libere en esta ocasión. Lo que estaba declarando implícitamente es: yo no voy a pedirle ayuda al Padre ahora, y tú guarda tu espada, porque la Escritura se tiene que cumplir. El Señor Jesucristo estaba actuando de una manera comprometida. Es lo que yo le estoy diciendo, que una persona responsable sabe comprometerse. El Señor Jesús ahí estaba manifestando un alto sentido de responsabilidad a través de su maravilloso compromiso. El Señor Jesús estaba comprometido con el Padre y estaba comprometido con la humanidad entera de todos los tiempos para traer salvación a través de su sacrificio. De modo que aunque tuvo la manera de escaparse de manera muy fácil, no lo hizo, porque él quería cumplir con aquella misión que el Padre Celestial le había encomendado, misión que la humanidad necesitaba tanto que el Señor Jesús llevara a cabo. Podemos apreciar a través de las actitudes, de las acciones del Señor Jesucristo, que estar comprometido o compromiso significa obligarse a sí mismo a inquebrantablemente llevar a cabo una causa. Es obligarse a cumplir con el deber. El Señor Jesucristo supo que podía escaparse fácilmente, pero Él determinó y se obligó, si lo pudiéramos decir de algún modo, de alguna manera, a cumplir con aquel cometido, porque había una fuerza impetuosa en su alma que lo empujaba para allá, seguramente su grande amor, pero Él se obligó a cumplir. Recuerde que cuando el Señor Jesús estuvo en el huerto orando, le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. De tal manera que cuando aparentemente tiene una oportunidad de librarse, él se resiste. Maravillosa actitud de compromiso del Señor Jesucristo. Cuando hay compromiso, se pueden restaurar, fortalecer y salvar relaciones. Cuando hay compromiso, se puede progresar, y cuando hay compromiso, se puede perseverar hasta lograr lo que se pretende. Yo le invito a que usted se comprometa con su familia para bien, comprométase con la sociedad, comprométase con la iglesia a la cual usted pertenece, comprométase con Dios y con sus estatutos, porque comprometerse significa obligarse a cumplir con una responsabilidad o a cumplir con un cometido, con una causa. Comprométase, eso hablará de un alto sentido de responsabilidad de parte de usted. Lamentablemente, ahora pareciera que muchos seres humanos hemos perdido el sentido del compromiso. Por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones conyugales o matrimoniales, ¿no es que muchos matrimonios tal vez como nunca están fracasando? ¿Cuál es la causa? Seguramente pudiéramos enumerar una serie de causas para que esto ocurra, pero sin duda una de ellas es la falta de compromiso. Las personas que contraen matrimonio, sobre todo las nuevas generaciones, en muchos de los casos, no puedo decir que en todos, batallan en este sentido. No hay un sentido de compromiso y entonces se hace fácil quebrar con aquella relación, quebrar con esta institución matrimonial. No se persevera, no se avanza, no se resiste, se necesita compromiso. Yo quisiera decirle a todos, desde luego los que están casados, pero sobre todo los que recientemente están entrando a este santo estado, comprométanse a vivir juntos y a buscar la manera de que sea agradable hasta que la muerte los separe, para la honra y la gloria de Dios. Esto es por simplemente dar un ejemplo de algún área de la vida donde se puede tener compromiso, pero también donde falta muy a menudo. Este mismo criterio se puede aplicar en muchos aspectos de nuestra vida, cuando se trata del trabajo, cuando se trata de hacer iglesia, cuando se trata de la escuela, cuando se trata de tantas cosas, de transacciones comerciales. Seamos gente responsable y por ende comprometida para la honra y la gloria de Dios. Entonces, saber comprometerse es una característica muy importante de las personas que son responsables. Pero una característica más que pudiéramos mencionar es esta: una persona responsable tiene palabra. Es alguien que sostiene su palabra. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo habló un poco al respecto y le voy a mostrar de qué manera y en qué pasaje lo hizo. Pero para llegar allá, le manifiesto que las personas que tienen palabra son personas que no necesitan andar jurando por la vida de su mamá ni por la vida de sus hijos para obtener credibilidad. Muchas veces eso es muy común, ¿no es cierto? Te lo juro por la vida de mi madre, o te lo juro por la vida de mis hijos, que es cierto lo que yo te estoy diciendo. Las personas que tienen palabra no necesitan echar mano de ese recurso. Por cierto, un recurso en cuanto al juramento que el Señor Jesucristo no aprueba, que el Señor Jesucristo manifiesta que está en contra de él de una manera muy clara. En Mateo capítulo 5, versículos 34 al 37, el Señor habla de eso. Dice lo siguiente: no juren ni por el cielo, porque ese es el trono de Dios. No jures por la tierra tampoco, porque es el estrado de sus pies. No jures por Jerusalén. Habla en este contexto porque está hablando con judíos. No jures por Jerusalén, porque esa es la ciudad del gran rey. Es más, dice el Señor Jesús, no jures ni por tu cabeza, porque tú no puedes hacer blanco o negro ni siquiera un cabello. El Señor está prohibiendo juramentos a la ligera. No todos los juramentos en total, porque sí, cuando estudiamos el contexto bíblico, nos damos cuenta que ciertos juramentos son admisibles. En ciertas circunstancias muy importantes tiene lugar jurar.
mismo Dios, en la palabra de Dios se le ve jurar. Pero el Señor aquí está hablando de esos juramentos a la ligera, irresponsables que se hacen en la vida cotidiana solamente para tratar de avalar cuestiones que no son dignas o incluso para avalar mentiras. Ese tipo de juramentos el Señor los está negando, los está reprobando tajantemente. Y después de que da su negativa, dice que su sí sea sí y su no, no. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está enseñando es: tengan palabra, que cuando tú digas sí, sea tan firme y tan contundente como cuando se jura. Que si tú dices no, sea algo tan serio que como cuando se jura. Ese es el llamado que el Señor Jesús nos está dando en su palabra a todos. Y es un sentido de responsabilidad. Tener palabra y sostenerla es un sentido de responsabilidad. Y es que cuando se dicen las cosas y no se sostienen, es tan fácil perder la confianza de las personas por esa causa. Por ejemplo, si damos un ejemplo, válgame la repetición, muy sencillo, es: usted va a la tienda y ahí con el tendero queda de acuerdo que le va a quedar debiendo $1 porque no completa lo que le están cobrando, pero usted le asegura que irá a su casa y volverá de inmediato a llevarle lo que le prestó. Así que usted sale de la tienda debiéndole $1, $2 o $3 al tendero y nunca vuelve. Usted faltó a su palabra. Son cuestiones tan simples, pero tan importante que cuando se da palabra se sostenga para que la confianza prevalezca. ¿Qué va a ocurrir si usted no vuelve a llevar aquello que prometió llevar? Que cuando usted regrese a la tienda y tenga necesidad otra vez de que el tendero confíe en usted y le preste, o lo espere para que vaya a su casa y vuelva para traerle lo que falta, ya no va a confiar en usted. En una situación tan simple, podemos magnificarlo y ver que hay otras circunstancias en la vida que si se falta la palabra, entonces se perderá la confianza. Y la confianza es algo muy importante. La gente necesita confiar. Usted necesita confiar en otros. Pero cuando decimos algo y no actuamos acorde a lo que decimos, cuando prometemos y no cumplimos, entonces aquella confianza se pierde. Si seguimos hablando en la misma línea del matrimonio, yo le diría: recuerde que usted le dijo a su cónyuge que iba a estar con él, con ella, hasta que la muerte los separara. Recuerde que usted le dijo a su cónyuge que iba a renunciar a todos los otros o a todas las otras para conservarse única y exclusivamente para él, para su cónyuge, mientras los dos vivieran. Es necesario cumplir la palabra, porque hacer lo contrario es perder la confianza. Y si hablamos de relaciones, tengo que decir que cuando no hay confianza, entonces no puede haber relación. El fundamento de las buenas relaciones es la confianza. Y vaya que hay relaciones en muchas esferas de la vida, no solamente en el matrimonio, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario. Para todos se requieren las buenas relaciones. Así que la confianza es fundamental. Si usted fue recibido oficialmente en su iglesia, le hablo particularmente a los de la iglesia cristiana, que son los que yo tengo conciencia que acostumbramos a este tipo de cosas. Si usted fue recibido oficialmente en su iglesia, seguramente hizo una serie de votos para cumplir en calidad de miembro. ¿Recuerda las promesas que usted hizo? Entonces cumpla esa palabra que usted dio. Recuerde cada una de las promesas que mencionó, donde dijo sí prometo, y cumpla cada una de esas promesas que usted hizo. Cada vez que hable y que diga, es necesario cumplir lo que se promete. Si usted le hace promesas a Dios, igualmente, en otro contexto, lo que le prometa a Dios, es necesario cumplirlo. Lo que le diga a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al vecino, al tendero, al del centro comercial, a quien sea, es necesario cumplir, porque se requiere la confianza. ¿Hizo usted un convenio con un centro comercial o con cualquier otra institución? Cumpla su palabra. Sostenga su palabra. Eso es algo muy importante. En nuestra sociedad se está perdiendo la confianza, lamentablemente. Necesitamos un cambio. Así que como el buen juez por su casa empieza, yo lo animo a que empecemos usted y yo. Usted asegúrese cada día de ser una persona que sostiene su palabra.
Y yo trataré también de asegurarme cada día de ser una persona que sostiene su palabra. Porque decir y sostener lo que se dice es una manifestación de sentido de responsabilidad. Las personas que tienen por costumbre desdecirse están cometiendo una falta a su responsabilidad. Estoy manifestándole una segunda característica de las personas que son responsables. Estoy diciendo que son personas que sostienen su palabra. Pero todavía podemos ir a una tercera característica de las personas que son responsables. Y esta es que experimentan satisfacción. Así que es algo grandioso proceder de una manera responsable porque eso trae satisfacción al alma, al corazón. Yendo otra vez al Señor Jesucristo, encontramos en la palabra que Él manifestó encontrar satisfacción a la hora de cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Él lo dijo. En San Juan capítulo 4 el Señor lo manifestó de la siguiente manera. Primero le comento que Él estaba platicando, ministrándole a una mujer samaritana, dice la palabra de Dios ahí en San Juan 4. Una mujer samaritana, por cierto, era de un pueblo con el cual los judíos no se relacionaban muy bien, pero no obstante el Señor Jesús estaba ahí hablando porque Jesús no tenía barreras con nadie. Y el Señor Jesús tenía disposición de llevarle esperanza a cualquier persona. Así que aunque estaba en esa ocasión delante de una mujer perteneciente a un pueblo no grato para los judíos, Él empezó a ministrarla. Empezó a hablarle de su necesidad de beber agua viva. Una de las palabras que Él le dijo es: si tú supieras quién es el que te pide de beber, porque Jesús le pidió de beber a la mujer, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva y no volverías a tener sed jamás. Esta mujer tuvo la fortuna que el Señor Jesús se le reveló como el Mesías. Llegó un momento dado que en este diálogo que la mujer tuvo con el Señor Jesucristo, aquella mujer le dijo: a mí me parece que tú eres profeta. Y entonces el Señor Jesús le dijo: vendrá el Mesías y yo soy el que habla contigo. Se le reveló como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Aquella mujer quedó fascinada por la manera en que el Señor le habló, estaba convencida que la salvación estaba en Él. Y en eso, después de que le ministró Cristo a aquella mujer, llegaron sus discípulos, dice la palabra. Le ofrecieron comida. Y la respuesta del Señor Jesús en aquella ocasión fue: yo tengo una mejor comida. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vea lo que el Señor Jesús está diciendo. Para mí, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor Jesús está hablando de comida. Usted sabe que comer es algo que satisface plenamente. Es una de las actividades más placenteras de la vida. Satisface. Y no solamente satisface el hambre, sino que satisface también la facultad del gusto. Sobre todo cuando hablamos de comidas que nos apetecen, que son nuestras preferidas, sea lo que sea. Por ejemplo, si su comida favorita son, ¿qué dijéramos? Las costillas en chipotle, o un tibón, o barbacoa, o lasaña. Cuando se trata de la comida que es su favorita, eso va a satisfacer en primer término su hambre, pero también va a satisfacer su gusto. De hecho, yo creo que toda la comida satisface tanto el hambre como el gusto, porque la comida es deliciosa y la comida llena, quita aquella sensación de hambre. Así que, por un lado y por otro, la comida satisface. Cuando Jesús está diciendo que hacer la voluntad del Padre y acabar su obra es su comida, lo que está enseñándonos metafóricamente es que eso lo satisface, lo complace, lo llena, lo hace sentir pleno. Él estaba diciendo proclamar el evangelio del reino como lo acababa de hacer precisamente con aquella mujer samaritana, traerle esperanza a la gente me llena, me satisface. Sí, en resumen lo que podemos decir es que una persona responsable es una persona satisfecha. ¿Por qué? Porque cumple con su cometido, porque responde delante de sus actuaciones.
delante de sus decisiones, y aquello satisface el corazón. Así que yo tengo que preguntarle a usted ahora, ¿está usted haciendo lo que debe estar haciendo? ¿Está usted ahora mismo cumpliendo con lo que debe estar cumpliendo? ¿Es usted una persona que termina lo que comienza? Son preguntas importantes porque si las respuestas son afirmativas, estoy seguro que usted es una persona que tiene complacencia, que por lo menos en alguna medida se siente satisfecha porque está haciendo lo que debe hacer en el tiempo que debe hacerlo, porque está respondiendo, se está haciendo cargo de sus acciones, de sus decisiones, de sus actos, de sus palabras. Así que seguramente usted es una persona que experimenta complacencia. Recuerde, una persona responsable es aquella que sabe comprometerse. Es la persona que tiene la capacidad de sostener su palabra. Y también es una persona que experimenta satisfacción. Yo lo invito a que seamos responsables en todas las áreas de la vida, en todas, pero a que comencemos con el área espiritual. Hagámonos responsables de nuestra vida espiritual. Le encargo con todo mi corazón que no haga responsable a otras personas de su situación espiritual. Si usted se ha apagado espiritualmente, si usted se ha descuidado espiritualmente, se siente desanimado o a lo mejor hasta ha salido del camino, no responsabilice a otras personas. Es lo de menos hacer responsable a los líderes o hacer responsable a otra persona que tal vez no procedió de la mejor manera. Hacerlo responsable de que usted se sienta mal o que usted no esté tan bien como debe de estar espiritualmente o incluso que usted haya abandonado el camino. Porque de pronto encontramos a personas que fueron cristianas, amaron a Jesús, siguieron al Señor, pero ahora están fuera del camino y responsabilizan a otros. Porque fulano de tal se portó de tal o cual manera, es que yo estoy acá afuera y ya no quise nada con el evangelio. Por favor, no responsabilice a otros, asuma su responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de cuidar su vida espiritual más que cualquier otra cosa, porque la vida espiritual es la que trasciende hasta la eternidad. Yo creo que si somos capaces de asumir nuestra responsabilidad en el área espiritual de nuestra vida, seremos capaces de asumirla en cualquier otra. Qué bueno que usted considere esto y lo tome muy a pecho para la gloria de Dios. Lo invito a que esta noche oremos. Oremos para que el Señor nos ayude de verdad a tener ese sentido de responsabilidad que necesitamos en todas las áreas de la vida, de tal manera que lo honremos a Él y que nos vaya de la mejor manera en todos los aspectos. Padre, yo te alabo en el nombre de Jesús por esta reflexión, esta palabra que hemos podido compartir. Entendemos que es fácil de poner la responsabilidad en todas las áreas, pero no queremos hacer eso. Tal vez algunos de los que hemos escuchado este mensaje hemos depuesto la responsabilidad y hemos querido ponerla en los hombros de otra persona cuando en realidad nos corresponde a nosotros. Ayúdanos sobre todo a hacernos responsables de nuestra vida espiritual, a cuidarla con temor y temblor, como dijo San Pablo. Ayúdanos a actuar con responsabilidad en el seno de nuestra casa, en el ejercicio de nuestra membresía en cada una de nuestras iglesias, como ciudadanos en nuestra ciudad y delante de ti, Señor, acatando tus estatutos. Con todo el corazón lo ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Lo felicito porque estar atendiendo este video en este momento es precisamente un acto de responsabilidad.